¿Qué tal amigos de Noticias 22? Bienvenidos, una emisión más para todos ustedes que tenemos información del mundo cultural, artístico y también de lo que estamos viviendo para prevenir contagios con COVID-19. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes y mucha de ella también tiene que ver con música, ¿no es así, Rafael? Así es, mi estimado Weman, amigos del auditorio, muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y en efecto las alternativas. ¿Qué podemos hacer cuando se tienen hoy más que nunca que quedar en casa? Esa es la invitación, esa es la recomendación y por supuesto a ver Canal 22, a ver Noticias 22, porque aquí les tendremos alternativas para aprovechar estos días. Laura Barrera. Bueno, precisamente lo que hay que hacer es estar muy bien informados. Hay una pandemia de desinformación que vivimos frente al COVID-19, así que diversos medios digitales de todo el país se unen con el compromiso de informar correctamente a la ciudadanía. Con el objetivo de difundir información veraz y confiable en torno a la contingencia sanitaria por el COVID-19, más de 50 organizaciones sociales y medios digitales de la capital y diferentes entidades del país formaron una coalición para hacer frente a la desinformación. Nos estamos enfrentando no solamente a una pandemia ocasionada por el COVID-19, sino que también nos enfrentamos a una pandemia de información y en muchos casos de desinformación. Entonces, desde la semana pasada, varios medios digitales de México empezamos a rebotar algunas ideas sobre la importancia de poder amplificar algunos de los mensajes que los funcionarios del sector salud estaban dando a los mexicanos. Después de la conferencia del día sábado, 28 de marzo, en donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hace un llamado vehemente, drástico y enfático con el mensaje de quédense en casa, decidimos activar esa pequeña red que se había ido creando. A esta iniciativa, presentada el 29 de marzo, se han sumado otros medios impresos y para el 30 de marzo ya suman 64. Algunos de estos medios son Chilango, Página 3 de Oaxaca, La Verdad de Ciudad Juárez, Noroeste de Sinaloa, Aquí Noticias de Chiapas y la Agencia 100 de Campeche, como Conexión Migrante o Son Playas. Y construimos un primer comunicado con estas ideas. La relevancia de tomarnos en serio la emergencia sanitaria, la absoluta necesidad de identificar al COVID-19 como una amenaza real, existente, en donde todas las entidades federativas del país están siendo afectadas por esta nueva enfermedad. Para el coordinador de esta iniciativa, las fallas de comunicación son comprensibles en una contingencia de una naturaleza tan inusitada. Sin embargo, ve oportunidades de coordinación que eficienten la oportunidad, veracidad y precisión de la información. Fallas de comunicación ha habido en muchos momentos y en distintas entidades públicas y privadas, y más en un país tan polarizado como lo es México. Entonces, creo que para tratar de corregir varias de estas contradicciones en los mensajes y de las fallas comunicativas, es necesario que los técnicos y los científicos empiecen a cobrar mayor relevancia y que los mensajes que desde los medios de comunicación estamos difundiendo sean mensajes que también están verificados 100% para no contribuir a ningún tipo de desinformación. Entonces, los mensajes que estamos generando en este momento y que vamos a generar en los próximos días no tienen otro objetivo sino amplificar las medidas de prevención. Cada medio tiene su propia línea editorial, cada medio tiene su propio sistema de cobertura periodística y esta alianza, esta colectividad de medios, en este momento su único propósito es amplificar las medidas de prevención a nivel nacional, pero también para grupos específicos como mujeres migrantes, personas en situación de calle y obviamente personas de más de 65 años. Ante la contingencia, también las plataformas digitales se han visto afectadas. Una de las organizaciones que se ha sumado a esta iniciativa en ese sentido es SocialTIC. Y también organizaciones especializadas en temas de seguridad digital, como es el caso, por ejemplo, de SocialTIC. Uno de los mensajes que vamos a estar generando en los próximos días tiene que ver justo con cómo evitar las trampas digitales, los fraudes digitales que se están exponenciando en los últimos días a partir de la emergencia sanitaria.
llegan mensajes, llegan correos donde te dicen, tienes que ver esta noticia para proteger a tu familia, o no sé, hay una vacuna que se está empezando a vender, y das clic y es un fraude digital. Entonces, consideramos que esto también es algo importante para difundir y para prevenir a las y los lectores. La información generada por esta constelación de medios digitales y organizaciones civiles está circulando ya a través del hashtag Tómatelo en serio MX, en donde podrá identificar también los medios correspondientes a cada una de las entidades del país y así tener mayor precisión sobre los acontecimientos que se generan en torno al COVID-19. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fundamental bien informarse. Y cambiando de tema, saludamos esta noche a nuestro querido amigo Pablo Prieto, asiduo colaborador de este espacio, y estrenamos un segmento que se llama Notas de Jazz con Pablo Prieto. Y hoy las notas son tristes, mi estimado Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael, y muy buenas noches a tu público de Noticias 22. Platícanos, hay 3 ausencias muy importantes que ha dejado esta pandemia, y aunque sí, el mundo del jazz, el mundo de la música está de luto, es importante celebrar el legado y recordar estas importantes vidas y presencias. Sí, así es, Rafael. Mira, hace unos días falleció el pianista Mike Longo, colaborador con Dizzy Gillespie, y una semana después el saxofonista de República de Camerún, Manu Dibango, y hoy por la mañana falleció Wallace Rooney, trompetista de jazz, nacido en 1960 en Filadelfia, discípulo de Clark Terry y de Dizzy Gillespie. 3 personajes fundamentales y consideramos la relevancia de los cuartetos a los que pertenecieron, Pablo. Así es, Wallace Rooney fue el último discípulo de Miles Davis, desde 1985 desde 1985, hasta la muerte de Miles Davis, que esto fue en 1991. De hecho, la última actuación registrada de Miles Davis fue precisamente junto con Wallace Rooney. Una celebridad indiscutible, y afortunadamente también hay una amplia discografía que se puede rescatar y varios videos donde podemos también apreciar su talento. Así es un trompetista que nos visitó en México en 1992 con un quinteto en homenaje a Miles Davis que consistía en los miembros originales de Miles Davis, excepto Miles Davis, y en su lugar Wallace Rooney. Bueno, hay nada más para darnos una idea del relevo generacional y la estafeta que tomó Wallace Rooney. ¿A quién más recordamos esta noche, mi querido Pablo? Mira, está la situación difícil con esto que estamos viviendo ahora. Están 2 hijos del pianista Dave Brubeck muy enfermos de este coronavirus. Uno de ellos, Darius Brubeck, está en Cambridge, con un reporte muy delicado, y el otro de ellos, Danny Brubeck, baterista, que está en Vancouver, también con reporte delicado. Así que pues yo creo que lo mejor es un tiempo de reflexión, quedarse en casa, y bueno, pues qué lástima que esta pandemia está tocando las esferas del jazz. Pues lamentable es la información. También escuchábamos que hace unos minutos fallecía Willy Burman, uno de los grandes maestros de danza. Él fue tutor inclusive de Julio Boca, y bueno, también deja este plano material, pero su legado sigue viviendo. Y gracias, Pablo, por compartirnos esta reflexión, este recuerdo a los grandes jazzistas que desafortunadamente se han visto afectados por esta pandemia, y esperemos que la próxima vez que nos reencontremos en estas notas de jazz sea para hablar de temas mucho más alegres. Te enviamos un fuerte abrazo, Pablo, y estamos en contacto. Muchas gracias, Rafael, y a tu público un abrazo, y lo mejor para toda la gente, que todos estén a salvo. Gracias, Pablo, a quedarse en casa, y seguimos platicando de música. Laura, la vida continúa y hay que ponerle música y sonoridad. Perugia es una comuna italiana de un poco más de 166,000 habitantes. Es capital de la provincia homónima de la región de Umbría. Vamos allá vía remota para platicar con un guitarrista que estuvo aquí recientemente, el año pasado, con motivo de su participación en el Festival de Jazz Neuma. Me refiero a Simone Gubbiotti.
Él presentó recientemente su disco titulado Resilient. Simone, qué gusto saludarte. Me gustaría que nos platicaras acerca de la manera en que está siendo golpeada esta región de Umbría, un polo productivo importante por el COVID-19. Laura, qué encanto, muy buenas tardes, gracias a ustedes, gracias a todos. Como sabes, tengo una gran relación con México, así que estoy feliz de estar con ustedes. Para responder a tu pregunta, la Umbría es una región no tan grande, más bien pequeña, pero está en el centro de la vida nacional. Estamos cerca de Roma, cerca de Florencia. En este periodo, ya que tenemos la provincia de las Marcas, al este del país, hacia la zona del mar Adriático, que es uno de los principales focos de infección del COVID-19. Entonces no hemos sido exageradamente golpeados, pero estamos en medio de una muy fuerte tempestad. No es una situación sencilla. Sí, bueno, Italia es rica en historia, en monumentos, en actividad cultural, un centro de turismo internacional, como todos sabemos. ¿De qué manera, Simone, se desarrolla la actividad cultural? ¿Se ha trasladado a los medios digitales, al menos en parte? Esto lo están haciendo muy diversos artistas. No sé cuál es tu caso. Cuéntanos. Mira, la actividad práctica en Italia, en lo que se refiere a conciertos, actividad cultural y turística, está en un punto dramático. Está todo cerrado. Y yo tenía personalmente una gira importante en abril, que hasta ahora se ha propuesto, todo cerrado, todos los negocios, la actividad comercial. Y te doy la noticia con anticipación, no se ha confirmado, pero al parecer las salas de espectáculos estarán cerradas hasta octubre. Así que pueden imaginar para los músicos lo que significa esta situación. En el aspecto digital buscamos, yo personalmente, estoy redistribuyendo mis discos que eran originalmente bajo contrato, pero en este momento los estoy liberando. Muchos están haciendo conciertos en vivo o en plataformas digitales. Yo personalmente he preferido no hacer eso por respeto a las personas que están pasando por problemas diversos, como para estar mostrándose en internet. No sé si me entienden. Así que prefiero un poco de silencio y respeto, pero muchos músicos están activos en ámbitos digitales, absolutamente. Simone, sí, entendemos muy bien cuál es tu postura. Tú presentaste un disco, también esto tuvo como resultado un libro, un espectáculo con el nombre de Resiliencia. Es una palabra que significa tener respuestas positivas, actuar positivamente en situaciones negativas. ¿Son en este momento resilientes los italianos ante una situación como esta? Absolutamente. Sí. Lo que es muy curioso es que en los primeros días de la pandemia, Italia fue uno de los primeros países que decidió un encierro total, al grado que nos tomó a broma por parte de nuestros vecinos franceses y alemanes, que no lo tomaron bien. Sin embargo, ahora muchos países, ya me dirás cuál es la situación de México, porque tengo muchos queridos amigos, músicos que son familia, Adriano Oropesa, Amelia Rojas. Pienso en ti, que viste el estreno de mi espectáculo. Me dirás luego cómo están. Somos resilientes en el sentido de que el ingenio italiano en estas etapas de crítica siempre muestra lo mejor.
Espero que continuemos haciéndolo. El mensaje es que en este momento todo el mundo debe ser resiliente, porque no sabemos cuándo se respirará un aire más tranquilo. Un aire más tranquilo, una situación más clara para tantos países, no solamente en Europa, sino también lo estamos viviendo aquí en América. Un abrazo para ti, Simone. Gracias Laura. Gracias Laura. Cuídense Muchas mucho. gracias. Y bueno, pues así es como se está viviendo por parte del medio cultural y por parte de la ciudadanía en general lo que ocurre en torno a esta enfermedad. ¿Cómo ven, chicos, Rafa Huemansi? Bueno, como en todos lados, Laura, el contraste, por un lado, esta expectativa que tienen que en octubre en Italia se podrían, no está confirmado, pero se podrían abrir las salas de concierto, preocupante, pero por el otro, esta resiliencia de la que hablan también, de como músicos, como artistas, seguir trabajando, en este caso, lejos de los sellos disqueros, dando lo mejor de cada quien. Y bueno, sí, la economía, la expresión artística, la expresión cultural nos va a cambiar. Hace el día de ayer conversaba con Pablo Maurete, Rafael, amigos. Él es un especialista en literatura comparada que trabaja en Florida, es de origen argentino y que a través de Twitter ha llevado algunas cosas que se llaman hashtag Dante 2019 y en este año hashtag Tragedias 2020, que muy pronto tendremos información a propósito de Noticias 22 Digital. Hablaba con él para preguntarle cómo se estaba viviendo allá en Florida, a propósito también de esta iniciativa. Y hay una cosa que me comentó que me llamó mucho la atención y que no lo había pensado. Dice que cuando Erasmo de Rotterdam, este personaje que escribió Elogio de la Locura, que estuvo entre el protestantismo y el catolicismo en ese periodo de la historia, visita la Inglaterra de entonces, decía que qué costumbre tan chocante tenían los ingleses de estarse abrazando y de estarse besando todo el tiempo, algo que pues no corresponde con nuestra idea de los flemáticos británicos, ¿no? Lo que cuenta Pablo Maurete es que es justo por las epidemias que hubo un cambio de comportamiento en esta sociedad y que, bueno, no podemos decir o no podemos saber qué es lo que ocurrirá con esta identidad latina que es ahora la que se abraza y se apapacha todo el tiempo después de una crisis como esta, que estas epidemias se reflejan también en nuestro comportamiento y eso se verá reflejado en nuestra forma de amar, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de crear, en nuestra forma de generar modelos económicos siguientes. Así que, bueno, hay que estar muy pendiente de todos estos procesos que nos va a llevar como humanidad lo que estamos viviendo en la actualidad. Y ese primer abrazo vas a ver como pocos. Wow. Sí. También quien está muy atento de lo que sucede, no solo en el mundo, sino de manera particular en México, es el artista y activista Ai Weiwei, con esta reflexión que comparte a propósito de lo que sucede en México. Los dejamos y vamos a una pausa. Hello, this is Ai Weiwei. This is a message for my dear Mexican people. During this coronavirus crisis, the whole world is locking down. This tragic moment, I wish you all well, and I hope you all can stay home and keep a good spirit. I know it's very difficult for ordinary people, and I know it's even more difficult for Mexicans. So here I will show my strong concern and compassion and support for the justice, social justice for Mexicans. And we have to be together and we will overcome.
Entre 1971 y 1976, la revista Plural tuvo 58 ejemplares publicados bajo la dirección de Octavio Paz. Hoy se pueden consultar en línea y para eso tenemos un enlace con Alberto Ruiz Sánchez vía Skype. Alberto, qué gusto estar contigo, platicar contigo acerca de algo que para ti es un sueño largamente anhelado. Tú tuviste la posibilidad de trabajar directamente con Octavio Paz como secretario de redacción de la revista Vuelta. Antes de que nos des esta noticia fabulosa, me encantaría que nos dieras un contexto en el cual tú te encuentras con Octavio Paz y empiezas a trabajar con él. Tú ya fue con la revista Vuelta, tú ya habías estado en París, él ya venía de la India. ¿Cómo se dio ese encuentro que, bueno, pues ha generado una fascinación de tu parte por la obra de Octavio Paz que has reseñado y de la que has escrito, has hecho antologías en tantas ocasiones? Hola Laura, qué gusto verte y qué bueno que evoques esta publicación en línea del fondo editorial de Plural, ¿no? A mí me da mucho gusto. Mi encuentro con Octavio Paz fue muchos años después. Tú piensas que, como lo acabas de mencionar, la revista Plural se publicó en 1971. Yo conocí a Octavio Paz en 1985. Es decir, que cuando yo descubrí Plural, yo iba a cumplir 20 años, tenía menos de 20 años, y lo que encontré fue una publicación maravillosa que me ofrecía temas que me iban a interesar en los años siguientes y que me siguen interesando. Entonces yo descubría a un Octavio Paz mucho más apasionante que lo que ya había en su obra. Es decir, conocía su poesía, conocía sus ensayos, pero no conocía el rango inmenso de intereses que nos estaba poniendo en las manos y frente a los ojos al publicar la revista Plural. Era realmente apasionante y te hacía todavía más interesante el personaje Octavio Paz. Yo no lo conocí en persona, te digo, sino casi 15 años después, ¿no? Y fue un encuentro, pues yo ya era un viejo treintón. Un chamacón. Lo fascinante es que la publicación de Plural muestra que los textos literarios y las reflexiones que hay en esos números publicados en 1971 siguen siendo de una enorme actualidad. No solamente la parte literaria y creativa, sino la reflexión sobre el arte. Por ejemplo, en el primer número hay una reflexión sobre los objetos y el arte, que es como una especie de introducción a lo que ahora llamaríamos el arte contemporáneo. Ir mucho más allá del arte moderno. Y es un artículo de Rosenberg sobre la materialidad del arte. Hay un artículo de Elena Poniatowska, un reportaje sobre Avándaro, sobre el rock, que era como el eco mexicano de Woodstock, ¿no? Era el tema de la juventud. Y muy poco después ella haría un reportaje sobre el aborto en México, temas de los cuales se ocupaban los universitarios, pero ni siquiera se ocupaba una mujer, que era el tema importante para hacerlo, ¿no? Hay un artículo en el segundo número de Cosío Villegas sobre el presidencialismo y el partido en México, que de alguna manera es una crítica a el caudillismo en un momento en el que la política de Echeverría hacía pensar a todos los intelectuales que se vivía algo que en aquella época se llamó la apertura democrática. Entonces es increíblemente actual lo que está tratando, y Cosío Villegas plantea cómo, a pesar de hubo muy pronto, unos años después, una reforma para ampliar el corporativismo, pero critica el caudillismo. Hay un artículo maravilloso sobre Henri Michaud y su poesía y la relación con la poesía de China. Es decir, te estoy hablando así de memoria de lo primero que yo me encontraba y me fascinaba. Cada revista que tenía un formato grande tenía un suplemento que era como la publicación de un libro que no se conocía y que los editores no
difundían. Es decir, la revista no era un eco de lo que hacían las editoriales, sino iba más allá de lo que se consideraba digno de ser traducido y publicado. Alberto. Es increíble, de verdad, es muy, muy útil. Yo aconsejo que la lean. No me sé la dirección, pero se puede consultar. Revista Plural en línea. Y yo llegué nada más en la primera búsqueda, y llegué en la primera búsqueda. Alberto, es algo que tú habías estado deseando desde hace mucho tiempo. Desde luego es de esperarse lo que me comentas cuando te encuentras con Paz, pues tú ya eras un gran admirador suyo, tú ya conocías esta historia, porque a través de las revistas literarias, Paz trae a México pues toda la modernidad del planeta y también busca que México se coloque dentro de un protagonismo muy cosmopolita en el plano de la cultura internacional. Esta época de la revista se refleja mucho, y bien lo dices, con un formato un poquito más cuadrado, bellísimo, con unas tipografías fabulosas. A veces había diseño, a veces había fotografías en la portada. Están las grandes plumas del mundo, no solamente, bueno, se han mencionado algunos de ellos, pero hay muchas otras plumas internacionales que trajeron a esta revista. Este es el primer número. Ay, gracias. El segundo número, a partir del segundo, todos ya tienen diseños de Kazuya Kasai, que después, primero fue, mira, por ejemplo, no sé si se ve, ¿se alcanza a ver? Así mejor, ¿verdad? Sí, ahí está. Pero perfecto. ves el tamaño que tenía. Esto duró casi como un poco más de la mitad del tiempo. Después se hizo ya un tamaño más pequeño y salía como un suplemento mensual dentro del periódico Excelsior, ¿no? Mira, por ejemplo, este es el número 5. Muy bien. ¿Ves? Entonces tenía un diseño muy sencillo, o sea, era una publicación de rotativa de periódico, no tenía una impresión, pero el lujo era realmente el contenido. Y después había discusiones todo el tiempo. El Paz polémico, por supuesto que estaba ahí. Él tenía el sueño de hacer una revista como lo que fue Plural desde los años 60. Y hubo un momento en que la iba a patrocinar Malraux, pero De Gaulle le dijo que la patrocinaban solo si dependía del Ministerio de Cultura de Francia. Y Paz le dijo, no queremos depender de ningún Ministerio de Cultura. Y hasta que llegó la invitación, después vino, bueno, lo del 68, dio clases en Estados Unidos, en Inglaterra, y vino la invitación de Julio Scherer. Y entonces ya se pudo publicar, ¿no? Hasta Alberto. El 76. Alberto, pues muchas gracias por mostrarnos estas imágenes de las impresiones originales y hacernos la invitación para que ahora nuestro público acuda en línea directamente. Estamos poniendo en varios momentos, estuvimos poniendo la liga a la cual pueden ingresar para que disfruten de esto y que, bueno, es un regalo, es un viaje al pasado y también un ubicarse en el presente, porque esto sigue siendo vigente, actual. Son discusiones, como dices muy correctamente, y siempre has dicho, Octavio Paz era un polemista, le gustaba el diálogo, eso es lo que a él le gustaba, el diálogo, la exposición de las ideas, el intercambio de ideas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Laura. Qué bueno que lo difundas. Beso y abrazo virtual para ti. Igualmente, chao. Bueno, pues ahí está esta colaboración. Ya vieron cuáles son las páginas a las que pueden acudir. Y tenemos unas recomendaciones, compañeros. Así es, mi querida Laura. Un abrazo, Alberto, por supuesto. La recomendación es para ir al teatro. Pues, está todo cerrado. No, espérense, quédense en su casa. No, de hecho, las opciones ahora están tan grandes que no sé si nos dé tiempo de poder ver todo lo que tenemos como opciones. Pero compartimos estas ligas también con una reflexión. ¿Qué haríamos en este momento de crisis, Rafael, Laura, amigos, sin ciertos sectores que no valoramos demasiado? Como por ejemplo la ciencia, y cuando digo no valoramos es con la importancia que tiene en nuestra sociedad, la importancia que les damos en nuestra sociedad a científicos, a médicos, a enfermeros y especialmente a todos los creativos. Artistas en teatro, danza, cine, música, fotografía, todos estos contenidos que hoy tenemos al alcance de nuestro hogar a través de la red, quienes tienen hogar también.
pero que nos ayudan a pasar menos difícil este periodo de cuarentena. Una vez me comentaba Rafael, y dice, pues sí, no es lo mismo pasarlo como Ana Frank, encerrados, Sí. que como hoy estamos. Las cosas han cambiado, ¿no? Y a los que están atrás, tramoyistas, Exactamente, iluminadores, camarógrafos, etcétera, etcétera. etcétera. Todo ese gremio que nos ayuda a llevarla un poquito menos difícil ahora, hay que considerarlo, especialmente cuando terminemos esta crisis, ¿no, Rafael? Y cuando nos dan alternativas como esta. La defensa se niega a interpretar su papel. A pesar de las circunstancias, la función debe continuar. Por tal motivo, actrices y productores han transmitido algunos fragmentos u obras en línea. La actriz Luli Garza, desde su cuenta de Facebook, ofreció una función virtual de la obra El Testamento de María de Colm Tóibín, un atrevido monólogo en el que María de Nazaret, al final de su vida, decide confesar la verdad sobre lo ocurrido a su hijo en Jerusalén. Esta obra fue nominada a Mejor Monólogo por las asociaciones de críticos mexicanos. La obra Suertudotas del escritor y director Joaquín Bisner se estrenó el año pasado en el Teatro Manolo Fábregas. Es una comedia basada en la vida del actor Mauricio Garcés, ubicada en Acapulco en la década de los 70, donde una boda se ve frustrada por los enredos, mentiras y múltiples romances. En esta época de contingencia, el autor compartió la grabación de una de las presentaciones para que el público la disfrute a través de su cuenta de Vimeo con la contraseña Brisner. También la teatrería compartirá periódicamente algunos de los montajes que ha producido. Hasta el 2 de abril estará en su página de internet la obra Requiem, dirigida por Enrique Singer y protagonizada por Ludvika Paleta y Hernán Mendoza. Del 3 al 9 de abril transmitirá el montaje de la obra Mi hijo solo camina más lento de la dramaturga Ivor Martinich. Y por último, del 10 al 16 de abril, estará disponible Sonámbulos, que retrata el enfrentamiento de una familia protagonizada por Macaria, Pablo Perroni, Verónica Merchant, Montserrat Monzón y Pablo de la Rosa. Suéltalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? Ya te dije, es para... Sonámbulos. Bueno, pues hecha esta recomendación. Tenemos otra, Debate 22, hoy con Yuli García en compañía de Mariana Trujillo, a hablar de el miedo y la certeza. No se lo pueden perder, va a estar muy bueno, es a las 9 de la noche en punto. De las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Nos vamos a la pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a tener una conversación vía Skype con Erika Vázquez, quien busca rescatar y preservar parte de la música tradicional de Huehuetlán en Tlaxcala, esto a través de un libro. Erika, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasas en este encierro? Muy bien, tranquilos, un poquito preocupados, pero tranquilos y siguiendo todas las indicaciones. Y bueno, ayuda mucho la música. Cuéntanos un poco a propósito de los diversos géneros musicales que hay en Tlaxcala, un estado que justo por la participación de los tlaxcaltecas en las guerras de la conquista, tuvieron ciertas permisiones, entre ellas muchas de sus culturas. Si queremos encontrarnos con un estado que tiene una riqueza cultural muy cercana a este periodo que se vivió en la colonia, en nuestro país, es el estado de Tlaxcala. Cuéntanos de los géneros que estás tú rescatando o que estás poniendo atención en ellos. Claro, exactamente como tú lo dices, fuimos la base de la colonia y tenemos mucha influencia española en nuestra música tradicional. Nosotros en el libro nos basamos justamente en dos partes, que es la música de carnaval, y nos enfocamos un poquito más en la música de moros. Lo quisimos rescatar porque es una de las más principal, una de nuestras representativas, y nos enfocamos justamente en esas dos, en algunos sones de carnaval y los sones completos de moros. Estás hablando de dos festividades muy importantes para Tlaxcala, el Carnaval, Semana Santa, y la danza de moros, que todavía hasta nuestros días sigue siendo uno de los puntos de referencia de las costumbres en el estado de Tlaxcala. ¿Cuáles son la instrumentación de estos géneros? Claro, mira, antes el principio o la base eran los instrumentos de viento, pero justamente con este cambio que han hecho y las adaptaciones musicales, ahora tenemos instrumentos de percusión, piano, teclados,
que se van incluyendo en estas nuevas piezas. Entonces, nuestra publicación se basa en los instrumentos de antes, los antiguos, que son los de viento. ¿Cuál es la presencia que hay, por ejemplo, de algunos instrumentos de cuerda ahí? Por ejemplo, la influencia que hay en lo que conocemos o identificamos como música de concheros, son cuerdas de metal, una afinación como de mandolina, como de guitarra, dependiendo del tamaño, y con esta concha de armadillo. ¿No forma parte también de las sonoridades de esta región? Sí, algunas. Justamente los nuevos cambios que están haciendo, las nuevas influencias que justamente tienen cuerdas de metal, pero esos son en los nuevos cambios, adaptaciones que están surgiendo en este tiempo, pero las que rescatamos son un poquito más atrás, las que todavía tienen viento, algunos que tenían inclusión de violín, incluso cuando iniciaron tenían violín, entonces le quisimos rescatar la parte, porque justamente eso pasa, los músicos actuales están metiendo su cachito, su aportación, y están haciendo que la música se enriquezca, pero a la vez se vaya transformando. Si mal no recuerdo, Tlaxcala tiene 80 municipios. ¿Cuáles son los que atendiste para estos géneros que estás rescatando? Ok, te voy a corregir por ahí, tenemos 60, tenemos 60 municipios, okay. Todos están metidos y con vasta de música y de carnaval, todos aquí estamos llenos con el carnaval, pero nos enfocamos justamente en una parte que es el municipio de Panotla, tomamos una región de ahí. Tenemos que hacerlo por pedazos, entonces empezamos por Panotla y por esa región, pero tenemos grandes municipios que están también con gran música, aportaciones increíbles, pero en esta ocasión nos dirigimos a la región de Panotla, en de Huiluapan, que son las específicas de que tomamos a los libros. Bueno, Erika, antes de despedirnos, cuéntanos el libro en este momento. Es difícil poder tener acceso a él, pero no sé si existe algún extracto o alguna parte que ahora mismo se pueda leer en línea. Nuestro libro está conformado de las notas musicales, de los registros, de justamente los sones musicales de estas dos canciones, de estos dos sones, pero tenemos básicamente el registro de partiduras. Tenemos los libros físicos para que los músicos los que quieran verlo, los que quieran leerlo, los que quieran tocarlo, porque lo hacemos eso para difusión cultural. Tenemos varios ejemplares, no tenemos que compartir todos justamente por la situación, entonces por ahí voy a dejar contacto para que puedan pedirlo y nosotros se los mandamos con todo el gusto. Bueno, pues entonces ahí quienes estén interesados en estos dos importantes sones que está rescatando Erika del estado de Tlaxcala, pues se pueden poner en contacto contigo. Muchas gracias por recibir la llamada y bueno, esperamos que próximamente tengas muchas más partituras que compartirnos. Muchísimas gracias por invitarme y vengan a Tlaxcala. Seguramente pronto, acabamos de estar por ahí, pero tenemos que regresar pronto. Pronto todos podremos. Bien, hasta pronto. Muchísimas gracias. Pues ahí tienen ustedes parte de la riqueza musical de nuestro país, Rafael Laura. Insisto, el estado de Tlaxcala es uno de los lugares en donde todavía podemos encontrarnos con tradiciones muy, muy poco modificadas del siglo XVIII, siglo XIX hasta nuestros días. Pues buena recomendación, buena posibilidad. Y sí, ya nos daremos una vueltita un poquito más adelante. Fíjense que hablaba hace un ratito Simone Gubbiotti sobre el ingenio de los italianos, los mexicanos, y todo el mundo tiene también su sentido del humor ante la peor de las catástrofes que pueda haber. Y no sería distinto con el COVID-19. Los memes inundan literalmente las redes sociales. Vamos a ver. Desde hace varias semanas, la llegada del coronavirus a nuestro país y las medidas preventivas adoptadas para reducir la curva de contagios han generado una cantidad descomunal de contenidos digitales que se han vuelto virales en redes sociales. A pesar de la seriedad del problema, hay internautas que mitigan los efectos adversos del encierro con pequeñas dosis de humor. En el gran paisaje de la red se divisan todo tipo de personajes. Están, por ejemplo, los que han manifestado su preocupación por las condiciones en que trabajarán desde su confinamiento. En tanto que otro grupo numeroso hará hasta lo imposible por seguir con sus vidas como si nada pasara.
Hay también a quienes no les sienta muy bien el aislamiento. A otros, en cambio, estos días les servirán para despejarse. Están los que se han divertido con el talento chilango para ponerlo inconcebible dentro de un bolillo. Y los que han hecho eco de lo sucedido en los canales de Venecia, cuyas aguas lucen limpias y rebosantes de fauna marina. En el fantástico mundo de las redes sociales, así luce Xochimilco. Hasta el aspecto del virus se ha tomado a chacota. Habrá que decir también que las redes son terreno fértil para el drama y la exageración. Y recordar que las soluciones domésticas no son aconsejables para el ámbito sanitario, más aún cuando no se cuenta con la materia prima. Por si esto fuera poco, de manera involuntaria, la multipremiada película surcoreana Parásitos ha vuelto a estar en la palestra de Internet. Finalmente le recordamos que estas imágenes no deben ser tomadas en serio y mucho menos son una alternativa para mantenerse informados. Pero reírse es fundamental, Sí, es parte de la vida, hay que reírse, hay Es que parte de sacarlo la mejor. vida y también dicen que es parte de cómo se padece. Bueno, ya veíamos esta imagen de Xochimilco con ballenas, es formidable, pero lo que sí es cierto y que también hay que subrayar ante la reducción de actividad humana en estos días, de verdad hay flora y fauna que ha estado emergiendo en Italia, en los canales de Venecia, hasta cocodrilos hay. Así es, bueno, ayer que compartimos con ustedes una conversación con Juan Villoro antes de entrar al aire, que estábamos saludándonos y estableciendo la llamada, él nos comentaba que en Barcelona estaban regresando los búhos a la ciudad, cosa que no se había visto hace mucho tiempo. Claro, tampoco podemos decir que la naturaleza está recuperando sus territorios, simplemente nosotros somos los que espantamos todo. Hace ratito hablabas de replantearnos cómo va a ser después de esto la vida. Yo creo que es también darle espacio a la naturaleza para que lo vaya recuperando, porque se trata de convivir con estos otros seres que compartimos el planeta y que sirva también de reflexión. Ahí está siempre buscar lo bueno de lo malo. Así es. Y con esto nos damos una recomendación, Rafael. También muy buena recomendación, lo hemos venido anticipando. El Festival Internacional Cervantino se une al programa Contigo en la Distancia. Recordemos que este encuentro ofrece los mejores espectáculos de su edición 47 a través de esta plataforma. Lo único que deben hacer es visitar la página que aparece en pantalla y tener acceso a un recorrido por las tradiciones dancísticas y musicales de México. Contigo en la Distancia, al alcance de un clic. Bueno, parte de lo que podemos encontrar en la internet a propósito de estos días de encierro, mucha cultura, de verdad hay muchas opciones para no pasarla tan mal. Vamos a una pausa. Continuamos en Noticias 22 y es día de enfoques. Personajazo, Laura Barrera, ¿de quién se trata? Su voz ha sido calificada como naturalidad estilística por Rafael Pérez Gay. La música es indisoluble de su obra, así como lo es la recuperación de la memoria. Es al mismo tiempo una encumbrada académica y una profesora adorada por sus alumnos. Recibimos a Ana Mari Gómez en Enfoques vía remota. Qué placer tenerte, Ana Mari, para platicar un poquito de tu trayectoria, para que nos cuentes qué es lo que estás haciendo. Me gustaría comenzar con las charlas que seguramente había en tu casa de muy pequeña, que probablemente te impulsaron hacia las letras, hacia la reflexión. ¿Cómo eran estas conversaciones de tus padres, una pareja de exiliados españoles? Pues mira, hablaban mucho de historias de la guerra, que eso te va creando una mirada, como unas antenas que te salen para las historias, justamente, para saber qué es lo que se puede contar, lo que se puede escribir después con el tiempo. Me imagino que muchas cosas le exageraban o les ponían ficción suficiente, pero eran grandes pláticas. Sobre todo mi mamá, fíjate. Mi papá era el intelectual, pero la que más te contaba cosas era mi mamá. Era una narradora nata. Y bueno, esto tiene que ver con
con la vocación de uno finalmente. A ver, ¿qué más te platico? El desarraigo, por ejemplo, Ana Mari, el desarraigo, ¿tú lo viviste muy fuerte en voz de tus padres, en los testimonios de tus padres? Sí, mira, mi papá vivió toda la vida como desgarrado por el exilio. Estaba muy agradecido, pero ese desgarramiento del lugar donde era fue terrible. Yo no sé por qué, porque uno debería de ser ciudadano del mundo y estar en paz en donde estés. Pero bueno, así le ocurrió. Mi mamá también tenía mucha nostalgia, pero mi mamá era una gente muy social, muy hecha a lo que fuera el presente, y entonces ella se adaptó perfectamente bien a México. Eso no quiere decir que no viajara a España, viajó muchísimas veces. En cambio, papá no, fíjate. Papá se murió sin volver, murió relativamente joven, antes que Franco, y nunca más regresó. Entonces, eso fue triste, en serio. Pero por otro lado, bueno, pues había muchos amigos de mis papás que te contaban su historia. Era un mundo extraño, el que yo vivía, no extraño, era un mundo duplicado, una España metida en México y mi país, que es México, metido en ese otro país que era España, ¿no? La manera de hablar, la manera de entonar, los poemas que mi papá decía, todo el tiempo te estaba hablando de poesía y de libros, y era muy hábil porque trabajó mucho tiempo con Martín Luis Guzmán, mucho tiempo, muchos años. Entonces siempre estuvo deseoso de leer a escritores mexicanos. Y eso sí fue un lado importante en la vida de mi padre y de nosotros. Ana Mari, bueno, esto es una parte muy importante de tu formación. Luego eres becaria del Centro Mexicano de Escritores y resulta que tienes como formadores, por mencionar a un par, Salvador Elizondo, Juan Rulfo. En ese momento tenías ya claro cuál sería tu rumbo como escritora, me imagino. Bueno, no sabía cuál sería mi rumbo, pero sí sabía que iba a ser escritora. No te puedes imaginar qué maravilla haber tenido a Juan Rulfo y a Salvador Elizondo y a Francisco Monterde, que es un personaje muy importante y que fue nuestro tutor, porque él sabía muchísimo de literatura mexicana en especial, y era un estilista extraordinario. Entonces todo el tiempo te iba corrigiendo. Rulfo y Elizondo jugaban un poco al policía bueno y al policía malo. Entonces, a veces uno te apoyaba mientras el otro te criticaba, pero todo eso está bien. Los becarios también te criticaban y creo que eso enseña mucho. Para mí es muy importante tallerear y oír a los otros, que me digan qué les parece, qué no les suena, que nada más no embona, porque uno está escribiendo y hay un momento en el que te pierdes. No te pierdes, vamos, pero se te van olvidando pequeñas cositas que no cerraste, que las dejaste colgando. Entonces sí, eso ahora lo hago con amigos escritores y créeme que son reuniones que ahorita no estamos llevando a cabo, evidentemente, y que lamento mucho, pero son reuniones extraordinarias. Ana Mari, sí, tú has dado clases mucho tiempo, yo mencionaba al principio, eres respetada, admirada, querida por tus alumnos. ¿Qué te devuelve esta experiencia con los jóvenes que se inician en la literatura? Bueno, mira, es extraordinario. Cada vez que entra un grupo nuevo y que ahora no estamos pudiendo vivir eso, por muchas razones, porque la facultad está tomada,
desde el 4 de noviembre. Y bueno, por las condiciones en que nos tiene el COVID-19, pero cada vez que a un grupo nuevo, siempre hay alumnos que me sorprenden extraordinariamente bien, que tienen una pasión especial por la literatura, que tienen un olfato literario, que dices, ay, qué bien, este va muy bien aspectado, esta la va a hacer. Y claro, siempre pregunto, ¿quiénes de ustedes están escribiendo? Y me contestan, no te creas que son muchos, ¿eh? Eso ha disminuido con el tiempo. Cada vez como que se profesionaliza más la carrera y ya no van los alumnos para aprender a escribir, que nunca ha sido realmente una gran posibilidad, porque eso no te lo enseña la carrera. La carrera te hace leer y tener un mundo enorme, abierto, de lo que es la literatura, pero no te enseña a escribir. Te enseñaba a escribir Monterde, Rulfo, mi adorado Salvador Elizondo, que él y su mujer fueron mis amigos toda la vida. Y lo sigue siendo Paulina Lavista, la gran fotógrafa. Bueno, y mi papá que era escritor, pues también tenía que decir, y me chocaba que me dijera, mi querida Laura, eso sí me molestaba mucho. Incluso creo que mi entrada al Centro Mexicano de Escritores floreció especialmente porque mi papá ya había muerto. Si no hubiera intervenido mucho, claro, fuera del Centro Mexicano de Escritores. Estoy diciendo algo terrible, yo no sé por qué te estoy diciendo esto. Ana Mari, esto que me estás diciendo yo creo que requiere una larga sesión de charla, está fuerte. Sí, ¿verdad? No, bastante. Es que mi papá era un gran padre y estaba muy, muy presente y que fuera yo escritora, ya que no fui científica, que eso era lo que pensaba que deberíamos haber sido mi hermana y yo. Mi hermana estudió historia, imagínate, y yo literatura, nunca fuimos científicas. Ana Mari, bueno, tenemos unos cuantos segundos para despedir esta charla, pero yo creo que requerirá de un segundo acercamiento porque ya nos dejaste ahí con muchas dudas, muchas intrigas abiertas. La invitación a nuestro público que acuda a la obra de Ana Mari Gómez como investigadora, como escritora, su libro quizá emblema que es, ya sabes, Mi paradero, en el que, bueno, pues precisamente ahí también están tus padres, está la familia Soler Alcaraz, que es una especie de, si no me equivoco, un alter ego de tu propia familia Gómez Iniesta. Acudan a su literatura, sus cuentos maravillosos que tienen el sentido del humor, que a veces nos sorprende, que a veces nos abren algunos misterios, algunas dudas. Y tenemos la salida para terminar esta entrevista, Ana Mari, con 3 preguntas estilo cuestionario Proust que te quiero hacer de respuesta, digamos, casi automática. La primera sería una palabra favorita tuya. Emblemático, se me ocurre ahorita. ¿Por qué? Porque resume muchas cosas. Porque quiere decir que algo que no es nada, de repente se te vuelve muy importante. Ahora, estoy rápido. Segunda, un placer culposo. Un placer culposo, desde luego, ver películas en mi casa o series, que eso me llena de una culpa brutal. Yo después de esta entrevista contigo voy al psicoanalista, que no lo extraño, porque me fascina la manera de ver cómo van resolviendo justamente las historias y los episodios y qué pasa con las anécdotas. Entonces, eso me hipnotiza. Y me da mucha culpa no estar haciendo cosas de provecho. Muy bien, Ana Mari. Finalmente, si pudieras tener un superpoder, como los superhéroes, un superpoder, ¿cuál sería ese? Se detuvo. ¿Qué hacemos? Un superpoder. Sí.
pues quizá me gustaría volar. Como todos los niños, esa es nuestra gran fantasía. Y el otro día me estaba acordando que hace mucho tiempo que no sueño que vuelo. Y la sensación cuando estás dormido y de repente vuelas es extraordinaria. Porque nada más te levantas y ya estás flotando. Yo creo que ese sería mi superpoder. Ana Mari, pues la literatura, tus narraciones nos permiten volar, nos permiten viajar por el tiempo, por los personajes, por el contexto histórico y la microhistoria que se desprende de cada una de estas vivencias. Gracias, muchas gracias, un abrazo muy fuerte y estaremos en contacto próximamente. Un beso enorme a ti y a toda la canal. Gracias. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien, muchas gracias, Ana Mari, muchas gracias a ustedes. Gracias, Laura Hueman, nos vemos mañana. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.